Bienvenidos al segundo módulo. En este módulo denominado Diseño de Estudios Cuantitativos en Salud, vamos a aprender cómo escoger el diseño de mi investigación cuantitativa y identificar cuál es el estudio que mayor grado de evidencia me aporta cuando estoy leyendo un estudio en específico para la revisión de la literatura. Es importante recordar que el diseño del estudio es aquello que nos aporta los fundamentos para generar la evidencia científica y no en la toma de decisiones clínicas y políticas en salud. Por eso es muy importante que sepamos cuál es el diseño del estudio que estamos leyendo o que podamos determinar cuál es el diseño que mejor se ajusta a nuestra idea de investigación. Para determinar el grado de evidencia que nos aporta un estudio, tenemos la pirámide de la investigación, que es una gráfica de cuál es el grado de evidencia que aporta cada tipo de estudio. En la base encontramos los estudios con plausibilidad biológica, que son estudios que corresponden a diseños experimentales que se acaban de probar en moléculas animales o experimentos que hicieron en un laboratorio científico. Estos estudios no aportan tanta evidencia clínica al momento de tomar una decisión. Y así seguimos subiendo, encontramos opiniones de expertos o editoriales que corresponden a la opinión de gente que lleva bastante tiempo trabajando en el campo y puede trasladar un poco la evidencia de lo que nos aportan esos estudios de abajo hacia la parte clínica. Y así seguimos subiendo, encontramos los estudios de series y casos, los estudios de casos y controles, los estudios de cortes y en la parte de arriba de la pirámide encontramos los ensayos clínicos y las reacciones sistemáticas. Ya vamos a ir discutiendo una por una de ellas. Vamos a arrancar hablando sobre los diseños de estudios observacionales que corresponden al intermedio de la pirámide por encima de los que discutimos en la diapositiva anterior. En primer lugar, tenemos los estudios de casos y series de casos. Esos corresponden a la descripción detallada de un caso individual o una serie de casos que comparten características similares. Esos vienen a ser útiles cuando queremos identificar cuáles son algunas enfermedades raras o reportar efectos adversos a un tratamiento que son poco comunes que sucedan. Esos tienen el objetivo principal de reportar únicamente qué fue lo que sucedió y no nos aportan tanto a la toma de decisiones, a menos que sean esos contextos donde son eventos adversos a un tratamiento y hay que empezar a tomar futuras decisiones al respecto. Un ejemplo de eso es un reporte casual, un caso raro de una enfermedad en un paciente puntual en específico. En segundo lugar, tenemos los estudios transversales, que corresponden a analizar la relación entre unas variables en un momento específico en el tiempo. Estos vienen siendo, en otras palabras, los estudios que nos determinan las prevalencias de una enfermedad en una población. Un ejemplo de esto puede ser una encuesta de salud para determinar la prevalencia de hipertensión en una comunidad. Luego tenemos por encima de la pirámide los estudios de casos y controles. Aquí ya empezamos a comparar entre un grupo de pacientes que tienen una enfermedad y un grupo que no. El grupo de pacientes que tienen la enfermedad los denominamos los casos y el grupo de pacientes que no tienen la enfermedad los denominamos los controles. Esos estudios ya son útiles para identificar factores de riesgos asociados a una enfermedad en específico. Un ejemplo de estos estudios puede ser comparar los antecedentes de exposición a un factor de riesgo entre personas con y sin cáncer de piel. Ya con mayor grado de evidencia tenemos los estudios de cohortes. Los estudios de cohortes siguen siendo estudios observacionales en los cuales seguimos a un grupo de pacientes durante un periodo de tiempo y observamos si aparece o no un desenlace. Después miramos, cuando ya terminamos de recolectar el tiempo de la cohorte, qué factores de riesgos o qué variables se asociaron a la presencia del desenlace o no. Un ejemplo de esto puede ser seguir un grupo de pacientes que fumaron y un grupo de pacientes que no fumaron y luego al final observar la incidencia de cáncer de pulmón o no. O también podemos tener una sola cohorte en la cual es pacientes que fumaron y podemos ver qué factores se asociaron con mayor mortalidad o con menor mortalidad a lo largo del tiempo. Ya por encima de los estudios de cohorte tenemos los diseños de estudios experimentales. Los diseños de estudios experimentales, ¿cuáles vienen siendo? Tenemos en primer lugar los ensayos clínicos aleatorizados, que vienen siendo el patrón de oro en cuanto a una intervención farmacológica o una intervención que queremos hacer para ver si impacta en un desenlace o no. Esos consisten en asignar aleatoriamente un grupo de participantes, ya sea en una intervención o en la ausencia de intervención, que es el grupo control. Después de esto, miramos si el grupo de intervención tuvo mejores o peores desenlaces en comparación con el control. Estos son los que utilizamos principalmente para evaluar la efectividad de un nuevo medicamento contra un placebo en un grupo de pacientes. Ya empiezan a ver los conglomerados de evidencia, que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Eso lo que hacen es sintetizar todos los estudios primarios para ver
cuál es el grado de evidencia que nos aportan globalmente y determinar una pauta en específico después de revisar todo este conjunto de evidencia que ya hemos visto previamente y que se ha publicado por fuentes separadas. Los metaanálisis, además de eso, combinan los datos que aportan esos estudios primarios y generan un análisis estadístico global para definir cuál es el impacto que tiene una intervención o no sobre un desenlace. Esos son útiles para proveer una evidencia más sólida, que es la que venimos a tratar finalmente en guías de práctica clínica o políticas de salud. Un ejemplo puede ser el metaanálisis de ensayos clínicos sobre la eficacia de una intervención terapéutica. En conclusión, cuando decíamos el tipo de estudio que queremos hacer, debemos tener en cuenta la pirámide de investigación para guiar cuáles son la búsqueda que vamos a hacer y escoger la mejor evidencia posible para nuestro estudio o para tomar una decisión en práctica clínica. Cuando somos nosotros quienes decidimos el estudio y queremos buscar cuál es el diseño de estudio que se usando para nuestra pregunta de investigación, siempre debemos priorizar utilizar el diseño con mayor grado de evidencia posible antes de utilizar otros modelos.